Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos a un episodio más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un episodio más y esta vez volvemos acompañados de más podcasters. ¡Ay! Es que no me sale la palabra. Tengo con nosotros a colegas podcasters que nos van a acompañar hoy y nos van a presentar su proyecto y me hace muchísima ilusión. Ellas son La Lupa Sónica, o parte del equipo integrante de La Lupa Sónica, porque sé que sois tres. Maite Pérez y Xaviera Torres. Buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenas. Muy bien, muy contentas de estar aquí y muy agradecidas de que nos hayas dejado este huequito para hablar contigo y con todos los oyentes. Yo encantada porque me encanta el mundo del podcasting y encima un proyecto dirigido a la familia, dirigido a los niños y en el que además tratáis temas pues tan interesantes como el mundo de la ciencia y desde un enfoque pues con humor, con mucha creatividad y con una producción además muy original y muy cuidada. O sea que tengo que daros la enhorabuena lo primero, chicas. Gracias. Sí. La verdad es que lo tomamos muy, muy en serio, la producción cuidada, ¿no? Nos gusta mucho que todo esté cuidado al detalle, somos muy detallistas. Sí, contadme un poco quiénes sois, Maite, Xaviera, ¿dónde estáis? Porque además sé que estáis separadas en el espacio. Contadme un poco cómo surge este proyecto para que la gente os conozca. Vale, pues si quieres nos presentamos primero un poco, así para... Bueno, yo soy Maite Pérez, soy bioquímica y cuando el proyecto empezó, ahora os lo contamos, pero yo estaba en Londres y ahora estoy en Madrid, en España. Y bueno, aparte siempre he estado muy metida en cosas de divulgación, tengo otro proyecto que se llama Eresciencia y que también es, bueno, para niños, adultos. Y bueno, esa soy yo. Y ahora que se presente un poco Xaviera. Sí, yo soy Xaviera, soy bióloga, especializada más en temas de historia de la medicina y historia de la ciencia y eso, y vivo en Viena, en Austria. Y nada, juntas hacemos los cerebros pensantes de La Lupa Sónica. De La Lupa Sónica, sí. Y el proyecto pues empezó un poco... pues así un poco de curiosidad, ¿no? Hace un año, en medio de la pandemia, ya habíamos salido un poco de los confinamientos gordos, nos estábamos hablando de noviembre, octubre, pues Javiera, ahora cuentas tú un poco por qué, pero bueno, Javiera, yo recibí un email de Javiera diciéndome que le gustaba lo que hacía en Eresciencia y que si nos sentábamos a hablar un rato o intentar hacer algo juntas, ¿no? Y yo biché pues lo que me mandó que hacía ella, a mí me gustó mucho porque Javiera no lo ha dicho, pero tiene como mucha experiencia en narración para niños y dibuja y tal, y yo miré y dije, bueno, pues vamos a tomarnos un café, también claro, ese año de pandemia pasa factura, ¿no? Y empezamos a hablar y surgió un poco la idea de hacer este proyecto. Sí. Sí, es que a mí me interesa mucho el mundo de la divulgación científica, pero nunca lo había hecho en serio. Siempre había hecho pequeñas animaciones o porque, como dice Maite, me gusta dibujar y me gusta mucho el humor. Así que siempre había intentado como escribir cosas desde un punto de vista humorístico y ponerlas ahí fuera en redes, pero nunca con ningún objetivo claro, ¿no? Y siguiendo otros comunicadores, pues me gustó el estilo de Maite, porque Maite en Eresciencia explica las cosas de una manera muy, muy tranquila, muy clara, con una estética muy bonita y tenía una dialéctica que en esa época era un poco distinta, ¿no? Hablaba de virus y de sistema inmune, pero no como una guerra o una batalla, sino que se esforzaba en encontrar otras maneras de explicar y eso me sedujo mucho. Así que pensé, hacer divulgación está muy bien, pero está mejor hacerlo juntas, ¿no? Es más divertido hacerlo con alguien que solita y la contacté y nada, así fuimos empezando. Hace justo más o menos un año. Sí, hace un año, ahora mismo en noviembre. Muy guay. El nombre, La Lupa Sónica, ¿cómo surge? Pues buscando nombres, ¿no? Empezamos a buscar algo. O sea, tiramos los dedos, los dados. Pues no, fue mucho tiempo de pensar, ¿no? Sí. No fue
No, pero es verdad que, pero bueno, buscando nombres, queríamos algo como que empezamos, claro, hemos dicho noviembre, realmente el podcast vio la luz, por decir una manera, o salió a las ondas en mayo, entonces esos meses, pues aparte de preparar la primera temporada, guiones y demás, fue un poco también toda esta parte de pensar, pues cómo queríamos que fuera. Porque es verdad que el podcast era una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo quería hacer un podcast de ciencia para niños, porque hay muchos podcasts en otros idiomas, de ciencia y de todo para niños, pero hay muy poco en español, ¿no? Pero yo sola no me veía, era como esto va a ser, y más de ciencia, era como esto va a ser casi como una profesora soltando el rollo, ¿no? Entonces cuando llegó Javiera fue, vamos a hacerlo. Y lo del nombre, pues buscando ideas de lo que queríamos transmitir, y entonces, bueno, pues típico lluvia de ideas, teníamos una lista de 20, 30, ¿no? Le dimos muchísimas vueltas, muchísimas, porque necesitábamos algo que transmitiera esa idea de curiosidad y de mirar, y que es muy científico, ¿no? Pero no queríamos ir con algo tan largo como microscopio, por ejemplo, sino queríamos que fuera más inmediato, ¿no? Y además detectivesco, la lupa molaba mucho por eso. Sí. Y lo de sónico porque es de escuchar y además mola, es como súper sónico, ¿no? Sí. Le da ahí como dinamismo, nos encantó cómo sonaba. Y luego, bueno, como todos sabéis los que estáis metidos en esto, que esté libre, porque luego ya tú tienes un nombre guay, te pones a buscar y que no esté cogido, que no esté en redes, que siga estando el dominio. Bueno, pues sí, al final un poco de búsqueda, un poco de azar, un poco de... Sí. Y además tenéis otro integrante en el equipo que es el encargado de la producción, que es Carlos Bricio, que creo que es un factor fundamental en este podcast. Sí. Maite, yo creo que te toca a ti contar. Sí, bueno, a ver, Carlos es mi pareja, entonces también yo cuando pensaba en un podcast era como, obviamente con Carlos. Carlos tiene... todo queda en casa. Todo queda en casa. No, pero además porque, bueno, él es biólogo como nosotras, él es microbiólogo también, doctor, pero luego ya se ha ido pasando todo el tema de sonido y él al final es productor de sonido, ingeniero de sonido, entonces, claro, teniendo a alguien en casa que sabe, que maneja esto profesionalmente, que lo hace para otra gente, pues fue un poco como... es que tienes que ser tú, ¿sabes? Y luego le gusta además y siempre viene bien que alguien te escuche que sepa un poco del tema también, ¿no? Y claro, sí, parte de la lupa es el sonido porque queríamos que fuera un viaje muy inmersivo, que, bueno, primero calidad, queríamos que fuera algo de calidad dentro de lo que pudiéramos hacer nosotras, ¿no? Y esa parte de sonido está cubierta. Y luego, pues eso, que fuera como un viaje inmersivo, que tuviera puntos, que fuera divertido, entonces todo eso se lo da el sonido, está acompañando todo el rato, ¿no? Y al final es un podcast narrativo, al final, no deja de ser, aunque sea de ciencia. Entonces toda la atmósfera era fundamental. No, y además está muy conseguido, ¿eh? O sea, es decir, desde el momento en el que empezamos a escucharos, tanto el concepto musical como la ambientación, vuestra narración, contadnos un poquito cómo lo montáis, qué formato elegís para estos episodios, porque podríais haber elegido, pues como por ejemplo como nosotros, ¿no? Algo conversacional y ya está, pero habéis montado otro formato diferente. Sí, para empezar teníamos como muy claro cuánto tiempo tenía que durar, ¿no? Más o menos, porque tampoco puedes tener a los niños ahí con plena atención durante una hora, ¿no? Entonces para nosotras estaba claro que la historia tenía que estar contada entre 15, 25 minutos y los temas, intentamos siempre elegir que sean temas que les interesan a ellos. Muchos vienen de preguntas de niños, preguntas que ha recogido Maite en su proyecto de Eres Ciencia, preguntas de mis hijos, preguntas de las sobris de Maite, preguntas de los niños que nos mandan ahora, nos mandan muchas preguntas. Porque la idea siempre era que la curiosidad naciera de ellos, no de nosotras queriendo imponerles algo, ¿no? Y entonces a raíz de ahí buscamos un mensaje que contar y que explicar de la manera más sencilla y más amena. Y entonces, claro, eso impone ciertas restricciones, ¿no? Porque tú tienes que explicarlo de manera clara y pronto vimos que para que no se nos fuera de madre y para poder meter los sonidos y tal, íbamos a tener que guionizar bastante. Porque para gente un poquito más mayor, pues podemos charlar y conversar, ir explicando, ¿no? Ir entendiendo la una y la otra y tal. Pero para niños más pequeños sí que teníamos clara esta idea de tenemos que saber muy bien dónde estamos en qué momento, que no se nos escapen palabras complicadísimas sin explicarlas y todo eso. Entonces vino casi impuesto. Y entonces cuando sabes que grabas
y que puedes meter ambientación sonora, es que la cabeza te hace ¡pum! Y empiezas a inventar aventuras locas y entonces, nada, al final es muy divertido, ¿no? Hacerlo así, da mucho trabajo, pero creemos que queda muy divertido, que merece la pena. Sí, es que es un juego al final. Es que es eso que dice Javiera, que claro, o guionizas o cómo te pones, que tenga la broma, que no se te vaya una explicación. De hecho, es una de las cosas, como que nos repartimos los episodios. Para empezar, como que cada una busca la documentación. Al final, como es ciencia, te tienes que documentar, asegurarte que no ha cambiado, tal. Sí. Escribimos un guión cada una y nos lo pasamos a la otra y la otra va haciendo correcciones y ahí hay un par de tandas de correcciones y es básico porque al final tú por mucho que te curres mucho la explicación, de repente la otra dice, uy, pero esto yo no termino de pillarlo del todo. Entonces, con esas vueltas, más las bromas, más no sé qué, pues queda un guión que, bueno, luego nos lo preparamos y lo hacemos que sea como muy normal porque al final son nuestras palabras, pero claro, tiene que tener un guión, si no es imposible. Nos iríamos de tiempo, sobre todo, ¿no? Claro, luego se lo pasáis a la parte técnica, ¿no? Y él es el encargado de poner los sonidos, ¿no? A vuestra grabación. Sí, o sea, tenemos... Cuando lo vamos escribiendo y cuando lo practicamos se nos van ocurriendo muchos sonidos, ¿no? Es como aquí molaría mucho que hubiera, ¿no? Como el del océano, que se escuchase toda la ambientación sonora o este que es un poco más de explicar, pues tiene que tener sonidos graciosos, ¿no? Para que los niños se enganchen. O si aquí hablamos de tormenta, tiene que haber rayos, muchas anotaciones sonoras se nos ocurren. Y otras pues vienen de su experiencia. Claro, y luego que quede todo bien lidado, que suene bien, todo eso obviamente es Carlos. O sea, nosotros le damos ideas de por aquí, este sonido, tal, o mira, en el océano que dice, es muy curioso porque la NOAA, que sería como la NASA, pero del océano estadounidense, tiene sonidos reales de grabaciones cogidas en el fondo, de hecho la fosa de las Marianas, ¿no? Y claro, las usamos, las pasamos cuando íbamos haciendo la documentación y vimos que era como, son además de libre acceso, entonces se las pasamos, claro. Entonces sí, ese tipo básico. A mí me ha encantado la risa del chimpancé. Claro, ese es real. Algunos los tenemos que construir, ¿no? Algunos usamos ahí del ingenio de Carlos y de hecho nos reímos mucho a veces porque en los guiones hay sonido como sonido de boca gigante viscosa que se abre y es como, y ahí te apañes. No, ahí él tiene que, nosotras dejamos ahí volar peticiones que no falten y él tiene que decir, Dios, a ver. Sí, a veces no sé cómo no nos manda la mierda. Sí. La verdad es que a veces lo ponemos difícil. No, pero conseguís generar un ambiente muy estimulante y además es una duración de tiempo, para mí está bastante bien conseguido, ¿no? Son unos 20 minutos aproximadamente. Uh-huh. Y creo que consigue atraer la atención y mantenerla, como decíais. Bueno, dependerá un poquito de la edad de los peques, pero bueno, ya los adultos está bien, o sea, sí, no, está conseguido. Hicimos una encuesta y nos alucina, pero hay niños hasta de 4 años, que me parece, algunos son poquitos, son menos, claro, pero hay niños de 4, algunos porque los escuchan con los hermanos un poco más mayores y claro, otros no, otros porque los escuchan ellos. Y entonces, a ver, 4 es un poco límite para quien nos esté escuchando. Yo creo que está más 6, 10 o algo así, sería 5, 10 todavía como el punto, pero sí, o sea, de 4. Bueno, en realidad para 4 como estímulo sonoro me parece muy interesante. A lo mejor no lo entiende de la manera en la que vosotros lo habéis planteado, pero yo recuerdo de pequeña cuando escuchaba programas de la radio que me quedaba con la tonalidad, con yo qué sé, soy muy mayor, pero nosotros escuchábamos en casa los Porreta, los teatros de la radio, ¿no? O sea que se te queda como esa construcción que generáis, ese ambiente. Yo creo que los de 4 sí que se pueden quedar ahí muy bien y como generáis un espacio en el que se puede entrar, ¿no? Luego ya dentro llegarán hasta donde lleguen, pero creo que es muy interesante. Me ha gustado un montón vuestro estos episodios que he ido escuchando. ¿Qué objetivo tenéis para vuestro podcast? Bueno, nos encantaría que siguiera mucho tiempo porque sobre todo nos lo pasamos muy bien haciéndonoslo, o sea, haciéndolo y la respuesta del público, es que es genial, es
flipante. Decías, bueno, hay familias que nos dicen, lo hemos escuchado hasta 8 y 9 veces. Sí, nos da hasta pena. Digo, pobrecillos, tío. Los nos padres tienen también. el loop en casa y como nos escribió una vez un padre, ¿te acuerdas, Maite? Que decía, por favor, sacad nuevos episodios ya. Porque llevo todo el hemos oído verano con los mismos, ya no puedo más. Sí, Y- pero es verdad que dentro de eso que queremos conseguir, pues ojalá pudiera ser eso, pero claro, también es un podcast que lleva mucho tiempo Claro. y entonces, Sí. bueno, pues estamos también ahora mismo intentando conseguir financiación de diferentes formas o una mezcla de financiación, al menos para, no sé si todo, idealmente, pero si no llegamos a todo, para financiar al menos una parte del proyecto. Sería lo ideal, Sí. porque aquí todos somos autónomos y si no llega un momento en que no puedes tener tantas bolas encima en el aire girando, ¿no? Ujú. Es una cosa además que yo creo que es un poco nueva para ciertos modelos de financiación, ¿no? Porque cuando tú le cuentas que haces una cosa así de educación y divertida para niños y tal, todo el mundo dice, para eso tiene que haber dinero público, por ejemplo. Es una labor educativa, ¿no? Y al principio tú empiezas con ese entusiasmo, sí, seguro que vamos a conseguir algún dinero público. Y te pones a buscar y ves que muchas cosas están muy restringidas o son para proyectos enormes, con muchas universidades, o son para cosas muy tradicionales, ¿no? Y nosotras caemos en algo que yo creo que tradicionalmente las radios han hecho por su cuenta, financiando ellos, o las teles han hecho por su cuenta, pero que como que el dinero público no sabe muy bien qué hacer con dos locas y un ingeniero de sonido loco también, que se han metido en esta aventura, ¿no? No encajamos muy bien en un sitio, entonces estamos buscando a ver. Y luego, no sé si te pasa a ti, que, Mónica, que estas cosas de que a veces los programas para niños parece que como que tienen poca financiación o que son poco financiables, como que no le pueden sacar dinero, no vas a poner publicidad, no sé qué. Entonces también como esa idea de si es para niños y no hay nada que le pueda hacer, pues yo que sé, un muñequito que luego podemos vender después en jugueterías o tiene no sé qué, es como que también ahí se restringe, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver, ahora de momento estamos con Tipeee y seguimos buscando. Tipeee es, bueno, una especie de Patreon que están empezando a apoyarnos los escuchantes y luego, pues bueno, intentando también, no tiramos la toalla de lo de la financiación pública tampoco, Sí, buscando seguimos por ahí, buscando. privada, bueno, mirando, buceando en opciones. Sí. Tipeee, para la gente que no lo conozca, bueno, pues es una especie de Patreon. Sí, una parecido, plataforma ¿no? Sí, de mecenazgo. Europeo, yo creo que la principal diferencia es que está aquí, entonces, ¿no? Es francés, originalmente. Entonces, bueno, pues... Sí, porque pues, Patreon es americano, creo. Sí. Y además va en dólares. Y claro, tienes esas cosas, dólares te hace la doble conversión, con lo cual pierdes cuando ellos hacen más tú. Entonces, bueno, al final encontramos esta y nos pareció que encajaba un poco mejor. Es básicamente lo mismo, ¿eh? No tiene mucha más historia. Sí, a quien le gusta el proyecto puede dar pues algo de una vez, un poquito, o puede hacerse socio mensual y tal. O sea, es una manera de ver, de cogerle el pulso un poquito a la audiencia también, ¿no? De ver cuánto están... Y al mercado, ¿no? Que a veces parece eso, que nadie daría nada de dinero por ciertos programas para niños y nosotras, bueno, estamos viendo lo contrario. Hay un montón de padres que nos dan y que dicen que están muy contentos de darnos, además, que les parece fenomenal que haya algo así. Eso es muy gratificante. Claro, porque es contenido de calidad, es divulgación científica precisamente para un público que lo acoge encantado, sin prejuicios, de la mejor manera y que podría ser considerado como el mejor público, pero que yo ya estoy acostumbrada y ya estamos acostumbrados a que todo lo que sea relacionado con la infancia, la maternidad, la crianza... bueno, son cosas de madre, son cosas de familia, son cosas de niños y es como, bueno, incluso a pesar de que sea algo científico, ¿no? Con un pozo científico que sí que podría ser un poquito más elevado, pero... No, además, bueno, a nosotros nos pasa, yo he estado muchos años viviendo en Londres, Javiera vive en Austria, o sea, toda esa parte germánica también se ha movido mucho por Europa y la sensación afuera es al revés, como que es un mercado enorme el de los niños y los padres y las familias y aquí está. O sea, realmente creo, ya, a ver, no soy ninguna experta en marketing ni en negocio, pero creo que está infravalorado porque es al revés. Mi sensación es que saben que hay tan poco
que es un público que tiene cierto poder adquisitivo, no te digo que a lo mejor son los más ricos del mundo porque tienes niños, pero que están dispuestos es tan difícil encontrar que están dispuestos a apoyar proyectos así o a seguir y creo, me da la sensación que en España a veces no nos damos mucho cuenta de eso, ¿no? O tenemos la otra sensación, no sé. Sí, y además que resuelve una inquietud creciente de los padres, ¿no? Que es como, ya está bien de tanta pantalla. Aquí en Austria y en Alemania, por ejemplo, como dice Maite, los audiolibros son algo enorme y porque a los padres les encanta que los niños puedan estar metidos en una historia sin que tengan que estar ellos ser los que leen siempre, o sea, mantienen la lectura en voz alta, pero también existe esto y los niños tienen como una cajita que es un altavoz donde ponen unos muñequitos que tienen las historias. Entonces se regalan esas historias y está la gente como muy hecha a la idea de que haya audio de calidad hecho para niños. Viven mucho más con eso, porque ¿cómo los entretienes? ¿Cómo les cuentas algo científico, por ejemplo, sin pantallas? A mucha gente le parece imposible y a nosotras nos parece es una cosa a explorar y que sabemos que en otros sitios funciona y que está bien que funcione porque ya es algo bueno. ¿No? Y sí, de hecho, si os fijáis ya no solo en la parte sonora, sino audiovisual, si pensamos en contenidos científicos para niños... No, también hay un poco. Es que te vuela la cabeza. Miras lo que hay en inglés, por ejemplo, y dices, ¿cómo puede ser con tantos niños que hablan español al final? Sí. Que hay más niños que hablan español que niños que hablan inglés, ¿sabes? Que esas son las cifras. Y hay muy poquito, pero bueno. Poco a poco. Yo creo que poco a poco va creciendo también, ¿eh? Cada vez se hacen más cosas, pero bueno, va lento. Claro. Sí. Pero de cara, por ejemplo, ahora tenemos en la 2 o está en la 1 programa para ciencia, que ahora se me ha ido totalmente el nombre, no sé si os acordáis vosotras. El de... En Clan TV, ¿no? Hay no, para adultos. Órbita Laica. ¿No? Órbita Laica, gracias. Que no me salía. Órbita Laica, pero lo tenemos en un horario para adultos. Lo tenemos a partir de las 10 de la noche, creo, si no me equivoco. No. Que a esas horas, amigos que nos estáis escuchando, amigas que nos estáis escuchando, los niños están en la cama ya y yo también. Que existe la redifusión, lo sé, pero que hagamos contenido directamente para niños. Y a mí, por ejemplo, vuestro programa me parece un contenido que podría ser llevado también a otros formatos, porque me parece que además tratáis al público con mucho respeto y a los niños con mucho respeto, que yo creo que es lo suyo, vamos. Sí, es que nos parecía impensable hacerlo de otra manera, ¿no? Es como... Por eso que comentaba antes, ¿no? De que las preguntas surgen de ellos mismos y la verdad es que Maite y yo un poco abusamos de la confianza de los niños que tenemos cerca. Son un poco hijillos de indias, ¿no? Los míos, por ejemplo, que tienen 5 y 10, pues les toca escuchar y participan también, pero les toca sobre todo escuchar, ¿no? Porque a mí me interesa mucho eso que comentabas antes de que sí que se meten en la atmósfera sonora y sí que, ¿no? Les pongo el episodio, acaba y yo les pregunto, muy bien, Katy, ¿tú qué has entendido? Y ella, pues que los rayos son muy rápidos y los truenos no son tan rápidos. Y es como, muy bien, perfecto. Y Gus, ¿qué has entendido? Que tiene 10. Pues que la velocidad del sonido no va a otro nivel. Y a nosotras nos daría mucha vergüenza hacerlo de otra manera, ¿no? Sería deshonesto hablarles a ellos y no tener en cuenta lo que entienden, lo que no entienden, lo que les interesa o lo que no. Sí. Y la parte visual ya nos la ha comentado alguien, ¿no? Y hay episodios en los que es muy tentador. El del océano, es que hablar de esas criaturas y no mostrarlas, pues claro, pero también es un desafío que mola hacerlo solo en audio. Sí. Y luego están los extras también, que en la web intentamos dejar, por ejemplo, en el de los océanos, pues están muchas de las fotos reales, también un poco por esa idea de que, bueno, a ver, desde el principio la idea del podcast está muy pensada para niños, el público es el público principal, pero también está pensado para familias, o sea, queríamos que no fuera una cosa en que tú te aburrieras como padre, ¿no? Que hay otros programas para niños que a lo mejor son más infantiles y que a la segunda estás hasta las narices, ¿no? Y dices, no quiero oírlo más, yo como adulto, no, los niños les pueden estar encantados, ¿no? Entonces queríamos un poco esa mezcla, también porque nos parecía
genial que estuvieran como aprendiendo juntos, porque al final también los padres descubren cosas nuevas, entonces ahí como que se genera una atmósfera pues muy bonita, ¿no? Porque muchos nos dicen, lo estamos escuchando a la hora del desayuno o en el coche de camino a natación, ¿no? Y entonces como que surgen preguntas, empiezan a salir cosas y es verdad que los padres pues a lo mejor, vale, has escuchado esto y no sabes dónde más tirar. Entonces como que en los extras de la web pues hay vídeos, hay cosas, bueno, ya todo lo que quieran empezar a indagar o no, o tirar del hilo, ¿no? Pero bueno, hay como también ese material para que puedan ir mirando. Y además, como adulta que soy, aunque a ratos no lo soy tanto, pero tengo que decir que tiene partes especialmente graciosas. Yo, o sea, tiene sentido del humor que me ha gustado mucho. En el episodio de Descartes me reía muchísimo. O sea, esa parte cuando sale el que lo retomáis en el programa, a mí me ha hecho mucha gracia, me ha parecido muy inteligente y un contenido, pues eso, pues como bien decís, para... no, Descartes no, Newton. Newton. Eso. Tengo a Descartes, no sé por qué, por otra cosa, pero no, era Newton. Que me parece un contenido para ir escuchando, pues eso, como bien decíais, en el desayuno, pero que no es, que parece... A veces parece, y es una tendencia que no me gusta, que se usa o se abusa del marketing para niños, ¿no? Del contenido para niños, de bueno, venga, como son niños le vamos a colar cualquier cosa. Uh-huh. Amigos, no, eso no se hace. No. No se hace, porque los niños son muy inteligentes, son personas y se merecen que se les trate con la dignidad que ellos pues tienen que tener. Y ese contenido inteligente, lleno de alusiones que además los padres también vamos a agradecer. Me ha recordado un poquito a los contenidos de Pixar un poco, ¿no? Que tienen esos puntos... Sí, es verdad. A ver, los que nos hemos chupado tantas pelis de... Sí, al final uno hace un muestrario grande de... Claro, ¿no? Y que también se hace pensando en las familias, ¿no? Que es muy de agradecer. O sea, que me parece que es súper, súper recomendable y que huyamos de los contenidos superficiales que solo buscan, pues eso, a los niños para venderles cualquier cosa, porque no. Son los más críticos. Sí, no. Y a ver, al final buscamos que fuera para familia y la demostración ha sido eso, que hay algunos padres que nos dicen encantados que lo han escuchado 8 veces. Y yo ahí pienso, bueno, si nos habéis escuchado 8 veces y todavía nos lo dices con un poco de cariño, ya está. Sí, ya está bien, sí. Yo creo que nosotros también, o sea, éramos 2 niñas científicas muy flipadas, ¿no? Entonces yo creo que también nos resulta fácil... O sea, que empezamos a apasionarnos por la ciencia muy chiquitinas. Entonces es muy fácil para nosotras como volver ahí, rebuscar y pensar qué le gustaría a la Javiera que criábamos en bebidas azucaradas, o a la Maite que andaba bicheando por ahí, y reconectar con esa infancia nuestra, ¿no? Y no sé, a mí me encanta la literatura infantil, me gusta mucho escribir también para niños, ficción y poesía y todo. Y mis ídolos son escritores que no son nada dóciles ni ñoños, ¿no? O sea, yo me río con Roald Dahl y La maravillosa medicina de Jorge, donde intenta envenenar a la abuela y cosas así, que son muy poco ortodoxas, pero que tú ves que los niños se lo están pasando muy bien. Y no porque estén aprendiendo a hacer cosas malas, sino porque eso hace eco con ciertas cosas que ellos ya piensan, aunque saben que están mal, y que les gusta esa transgresión como diversión, ¿no? Para romper el tabú y como manera de seguir creciendo. Entonces, nosotras jugamos, nuestras niñas gamberras salen de dentro cuando escribimos los guiones, y además que no tiene sentido hacer un trabajo así si no es para divertirte, ¿no? Nos encanta reírnos a nosotras, a veces nos reímos cuando grabamos los guiones, hay que parar, hay que volver a empezar, porque... La idea es que si nosotras nos lo pasamos bien, eso se va a notar. Eso es muy importante. No, así que sí. Se percibe. Oye, ¿tenéis peticiones ya de temas para esta segunda temporada? Sí, la segunda, en verdad, cogimos ya algunos de los que nos dijeron de la primera y ahora estamos como recopilando más para la tercera. De hecho, bueno, a los tippers van a elegir... los que se nos siguen en Tipper, algunos de ellos los que nos apoyan allí como mecenas, van a elegir
virtualmente 1 o 2 temas para Sí, la van a próxima poder temporada. votar, sí, Van proponer a poder y votar y tal. Bueno, nosotros es verdad que lo cogemos todo, lo ponemos y luego intentamos que sea una temporada variada, ¿no? Pues Sí. yo qué sé, pues si tiene uno de espacio, pues otro de mar, otro de, ¿no? Que sea un poco, que hables diferente, pues uno de matemáticas, uno más de biología, otro más de, bueno, pues que sea un poco variadito, ¿no? Que no nos hayamos, que no caigamos tampoco en lo que a nosotros nos resulta más fácil, porque al final yo soy viróloga más bioquímica, Javier es más de historia de la medicina y es como, bueno, está muy bien, hay mucho tema ahí, pero para que sea una cosa variada y todo el mundo le guste algo, pues intentar también salirnos un poco de la zona de confort, ¿no? Entonces, sí, pero ellos van a poder votar uno y luego cogemos mucho, todas las preguntas nos van llegando, tenemos una lista y las vamos metiendo ahí y de ahí intentamos coger ideas y temas. Sí, cosas que a nosotras nos parece como difícil, ¿no? De pronto nos llegan unas preguntas y dices, Dios mío, esto nos mete en un aprieto, porque, por ejemplo, había un niño, ¿no? Nos han pedido que de historia de la ciencia que quizá hablemos de Tesla o que hablemos de Einstein. Es como vamos a pasarlo mal intentando conseguir explicar, ¿no? Los descubrimientos de Einstein para niños, pero bueno, también en el desafío está ahí la chicha, ¿no? Lo que mola. También no somos físicas, entonces es verdad que nos da un poco de... Mira, el de la luna en la primera temporada sudamos, le preguntamos a una amiga de Javiera física, porque hay un punto ahí que es como, a ver, claro, hemos estudiado física de instituto, preuniversitaria también un poco, pero más dirigida a biología, entonces claro, hay un punto ahí, lo de lo física se nos queda un poco igual que las mates, ¿no? No le decimos que no, pero nos impone. Claro, y además ahora con esto que hemos vivido de la pandemia, el mundo, o sea, nos hemos empapado de muchos expertos, de mucha gente que ha salido en los medios como científicos, pero claro, no es lo mismo un físico que un biólogo, ¿no? Y cómo se transmite a la población y encima a los niños la profundidad y la complejidad de cada disciplina. Eso es súper difícil. Sí, por eso nos gusta mucho esto de tocar todos los palos, ¿no? Como dice Maite, siendo las dos biólogas, pues sería muy sencillo que hiciésemos curiosidades del mundo animal y ya está, ¿no? Pero también nos parece muy honesto con la infancia llevarles las otras cosas y no solo porque habrá niños que les guste el espacio, sino porque puede haber niños que si conocen ciertas cosas del espacio les gusten las matemáticas o les guste la física y también nos gusta siempre meter algo de historia de la ciencia por lo que tiene de asombroso y de compartido el proceso, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudié las derivadas o las integrales que me parecieron una cosa horrorosa, imposible y dificilísima, ¿no? Y de la que no acabas de entender además para qué demonios estamos estudiando esto, para qué sirve, ¿no? Y luego cuando leímos la biografía de Newton y la vida de Newton en detalle, es como él necesita las derivadas para explicar lo que está explicando y las integrales y las inventa, pero es una herramienta muy difícil que él inventa para descubrir un problema muy difícil. A lo mejor si hubiera sabido eso cuando las estaba estudiando, no me hubiera sentido tan sola o tan inútil, ¿no? Y ese cómo y para qué se han inventado ciertas cosas que sí que tenemos que estudiar ahí con codos, pues creemos que también es muy interesante. Sí, luego muchas veces, yo esto también hago mucho que de ciencia, que nos meten ciencia en el cole y todo a aprender conceptos, ¿no? Te tienes que aprender estos conceptos. Pero realmente lo más interesante de la ciencia es el proceso, que además es una cosa que podemos usar todos en nuestro día a día, ¿no? Que es el método científico. Entonces, cuando contamos cosas o intentamos mucho de vez en cuando de no solo te suelto la historia, a ver, hay episodios más inmersivos, pero, o más que es simplemente una historieta, pero intentamos también un poco que se vaya viendo un poquito cómo llegamos a esas conclusiones, ¿sabes? Que no es que directamente no ha llegado aquí, no, al final esto es un problema que alguien se lo planteó, una pregunta que alguien se lo planteó y cómo han llegado ahí, ¿no? Pues en este de la risa, pues hoy hicieron este experimento, no te contamos todo, pero a lo mejor uno más gracioso, pues como que lo vas viendo, ¿no? Y así también yo creo que vas empapándote un poco de esa parte desde, oye, esto sirve para algo, sobre todo por cómo has pensado para llegar ahí, ¿no? Más que solo el resultado. Esto, como dirían los youtubers, algunos youtubers de estos que guruses y tal, la ciencia se enseña mal.
eres mucho también. Entiendes que a veces pues no te quede más remedio, ¿no? Pero otras veces estaría bien que se hiciera un poco más de... Hay muchas cosas que, a ver, que yo sin enmendar la plana a nadie, pero es verdad que, y luego hablamos, o sea, que muchas veces se habla de cómo atraer vocaciones científicas, cómo atraer, cómo conseguir que nuestras niñas, porque normalmente se destinan las campañas a las niñas, porque es como una... que hay menos cantidad de mujeres dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Cómo atraer vocaciones. Claro, es que la aridez con la que se presentan en muchas ocasiones estas asignaturas, pues, y luego, esto ya nos salimos un poco del tema, pero que luego las condiciones del mundo científico ya a nivel profesional para las mujeres, Sí, es verdad. ¿no? Sí, no son fáciles, no. No, y luego ya, pero aparte ya es porque yo siempre hago eso hincapié, hay que saber de ciencias igual que hay que saber de letras, ya como ciudadano del mundo, ¿sabes? Ay, un poco. ojalá. No te digo conocer todo, pero tienes que tener un feeling por lo menos, ¿no? Una cierta, lo que dicen cultura científica, ¿no? Que le llaman así en plan formal. Y claro, eso se consigue pues al final también desde pequeños, ¿no? Además, a mí me hace mucha gracia porque todos los contenidos de divulgación están muy pensadas, incluso en el temario escolar, los experimentos se hacen casi en secundaria o primaria, final de primaria. Entonces ahí es cuando empiezan a hacer ciencia. Los niños muy pequeños casi no hacen ciencia. Y hay un punto que es como, ¿y cuándo te enamoras de la ciencia? No te enamoras de la ciencia cuando ya tienes 14 años. Te enamoras de la ciencia cuando decíamos, cuando tienes 5, 6, cuando eres ese niño curioso que quiere aprender cosas o que se fija en una lombriz en el suelo, ¿no? Y es como que para esas edades hay mucho menos, ¿sabes? Ya te digo, hasta en el currículum está pensado como para 13, 14, ahí empiezan a hacer experimentos, hay más cosas de youtubers, hay más... Pero hay muy poquito para, precisamente cuando yo creo que es cuando... Bueno, se inician las vocaciones, seguro, y además, aunque no se inicien las vocaciones porque a ti te interese ser otra cosa, ¿no? Por lo menos es cuando le coges un poco como de cariño, aunque no te interese luego y te quieras dedicar a ser arquitecto, ¿sabes? Pero por lo menos ya no le pillas tanto miedo, tanto asco, ¿no? No, y además nosotras estamos convencidas que la ciencia no es algo abstracto, ¿no? A mí me molesta mucho, quizá porque siempre he estado un poco en medio, me molesta mucho esta división entre ciencias y letras, ¿no? Nosotras pensamos que tanto el amor por la literatura, por contar historias, por observar el mundo desde ese punto de vista narrativo, como el amor por la ciencia, nacen de la observación y del asombro, ¿no? De mirar el mundo y, no sé, puedes ver cómo el sol se transforma en arcoíris pasando por un cristal y tanto escribir un poema como empezar a interesarte por la óptica y por qué sucede y la naturaleza de la luz, ¿no? Y ese asombro está ahí a edades muy tempranas y no se trata de pastorearlo y apartar ese niño y que ya no sea, ¿no?, poeta y que ahora sea físico, sino, ¿por qué no convivir? ¿No? Hacer convivir las dos cosas. Claro, que luego nos por encontramos... Lo menos... Sí, no, perdona. Sí, Mónica. No, que luego nos encontramos con brechas de conocimiento y que yo, por ejemplo, como periodista me he encontrado, pues una vez terminada la carrera y ya durante el trabajo, pues que necesitas conocer el método científico para hablar de ciencia, por ejemplo, ¿no? Para divulgar sobre la ciencia. Y ves que es que hay un abismo en la población general a la hora de lecturas, de programas. ¿Quiénes escuchan los podcasts sobre ciencia o quiénes leen literatura científica? Ya no hablamos de técnica. Un poco mainstream. Sí. También yo creo que hay dos problemas, ¿eh? Uno es que a lo mejor no se ha educado a la población en general y otra parte es que yo creo que también es de los científicos y demás. En la torre de marfil, ¿no? Sí, intentar hacer llegar, porque muchas veces dices, no, a lo mejor... A mí, bueno, a ver, ha cambiado mucho, pero yo cuando empecé ciencia hace 3 años, mi sensación era de, bueno, a ver, estás haciendo un contenido genial, pero lo has escondido en una web que parece el Pleistoceno. Eso ya, a alguien que no vaya queriendo ir a buscarlo, es que no se mete ahí. Claro. ¿Sabes? Ahora es verdad que tengo que decir que estos últimos años la parte más visual, más de casi de usabilidad, ha aumentado mucho, y ya está todo muy bien. Pero es verdad que es que yo miraba hace 3 años o 4 y digo, pero es que puedo contar con las dedos de una mano qué proyectos, y no digo de calidad de proyectos, porque luego hay proyectos buenísimos, pero qué proyectos están trabajando un poco que sean eso, que la web no sea una cosa como de hace 15 años, que el estilo o el diseño esté un poquito trabajado, que, ¿sabes?
Y claro, también es culpa nuestra, ¿no? Que también hay que hacer un esfuerzo ahí. Es como, bueno. Sí. Y el mismo lenguaje, ¿no? Es que los científicos estamos muy acostumbrados a ir por ahí en manada y hablar entre nosotros, y entonces es como, por mucho que le digas a alguien, a ver, explícaselo como se lo explicarías a tu suegra o tal, es como los churrumurcios fluorizantes del, ¿no? Y es como que todos no compartimos este vocabulario, que aquí ya has echado a un montón de gente, ¿no? Sí. Entonces, Es un debate apasionante ese, ¿eh? Sí. A veces no hacen falta palabras, a veces si lo tienes claro lo que quieres explicar, no te hace falta hacer una definición sesuda y exacta. Los científicos, eso de la exactitud es verdad que también es un punto, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho faltar a la verdad. Entonces siempre o puntualizamos demasiado y es un discurso tan farragoso que no se llega a ningún sitio, es como, o tal, pero cuál, pero también hay algunos que, pero no todos, pero algunos. O es que si hay un término específico no me voy a salir porque no es lo mismo decir sustancia que hormona, ¿no? Y tenemos un poquito que luchar contra ese impulso e intentar acercar y apasionar y comunicar de verdad, que es complicado, sí. Claro, porque si no luego llegan la gente que no tiene ningún escrúpulo y nos venden discursos súper estudiados, con la terminología perfecta, con la retórica que te va a llegar y que llega a tu madre, a tu padre, que además te dice exactamente lo que quieres escuchar y lo que va a funcionar, y la compramos, porque estamos deseando que alguien nos diga lo que va a funcionar y lo que no, mientras que los científicos en general, pues claro, porque como esto no se sabe todavía, pues no te lo puedo asegurar. Sí, exactamente. Por eso también es tan importante esto que decíamos antes de que la gente esté familiarizada un poco, a ver, que la pandemia ahora mismo ha sido como una clase acelerada, ¿no? Pero un poco también como que los niños ya empiezan a entender que las cosas llevan un proceso, que a veces piensas que sí, pero luego que es que no, que luego te fijas y... Entonces nosotros de vez en cuando, a ver, sin ser chapas, pero algunas historias dan un poquito más a que lo vayas un poco como dejando caer, y yo creo que muchas veces tampoco tienes que decir, esto que decía antes Javiera de lo difícil que es a veces ser súper exacto, pero a veces puedes ir un poco como dejando caer un poquito algunas miguitas y poco a poco eso vas haciendo que te des cuenta de que al final ese es el proceso, ¿no? Y que si alguien te viene con esto es sí, sospecha. Me parece, o sea, la conclusión principal para ir cerrando, educar el espíritu crítico en nuestra infancia, o sea, es que, y además de la manera que lo hacéis, tan sencillo, tan amigable, con tanto respeto y tanto cariño, y que está de base ahí para que la gente que nos escucha, los padres y madres que nos escucháis, amigos, tenemos que conseguir ese espíritu crítico, fomentarlo, que duden, que tengan curiosidad, el asombro, que tanto nos habla Catherine Lecuyer, a la cual recomiendo siempre porque es fantástica, ese asombro, esa curiosidad que está en el mundo científico, pero que está en todo, ¿no? Y buscar fuentes. Estas mujeres que me están contando, oye, vamos a buscar qué nos está diciendo. No me la voy a creer del todo. Vamos a buscar y vamos a ver exactamente cómo se ríe el chimpancé. Por favor, pónmelo. ¿No? Sí, tal cual. Por eso también los extras, ¿no? Que es como ahí están luego, tenemos hasta el recuadrito de las... También hay profesores que nos usan en clase, ¿no? Entonces también está el recuadrito de las referencias sesudas, ¿no? Que le llaman. Me parece fantástico. Con las cosas ya un poco más, bueno, pues referencias científicas o cosas un poco más farragosas, pero que hay gente que quiere ir a verlas, claro. Y que deberíamos acostumbrarnos todos. A mí me encanta cuando me dicen, Mónica, ponnos las fuentes en el podcast, de qué habéis hablado, de qué estudio es, de dónde viene, quién lo ha hecho, por qué nos están contando esto, porque siempre hay o debería haber un estudio detrás y hay algo detrás. Entonces eso, que como población general nos acostumbremos a hacerlo, yo creo que, vamos, con eso el 2021 lo hemos bordado, vamos. Sí. Ha tenido que venir una pandemia para que nos acostumbremos a buscar las fuentes. Pues ya con eso cerramos y nos vamos. Pero no, vosotras no, que tenéis muchas temporadas por delante, chicas. Vamos a ver, ojalá, sí. O sea, otra cosa que nos gusta a nosotras es que, por lo que comentabas antes de las vocaciones científicas, ¿no? Esto de que muchos procesos no son un genio que llega y se inventa algo. En la ciencia tenemos cabida todos, ¿no? Todas las niñas y los niños que quieran tienen cabida, porque
como contamos nosotras, por ejemplo, en el episodio de las vacunas o en el mismo de Newton, ¿no? Los descubrimientos son el fruto de una época, de un montón de gente trabajando junta, cada uno aportando. A lo mejor hay uno al que le toca atar todos los cabos y dar con la solución, ¿no? Pero en la historia de la vacuna estaba Lady Montagu, un montón de tradición de un montón de pueblos, los trabajos de Jenner, los trabajos de Feuer, los trabajos de un montón de gente, y en lo de Newton igual, ¿no? A nosotras nos gusta esto de la pelea entre Leibniz y Newton, pero es que es verdad, lo descubrieron los dos y otro montón de gente, ¿no? Ya estaba el momento listo con las aportaciones de tanta gente para eso. Entonces, porque a veces estas historias de ciencia en que hay un genio y es como, bueno, pues si no soy Einstein, ¿qué pinto aquí, no? Me voy a otra cosa. Pero no, todo el mundo colabora, es un equipo, es un esfuerzo colectivo en el que todos los niños tienen algo que decir y eso está muy guay. Eso nos gusta mucho. Y algo que no quería que se me fuera es que lo veo también, un podcast que no sé hasta qué edad lo contempláis, pero a mí así para primeros cursos de secundaria me parece estupendo. Sí, o sea, en verdad hay una campana, bueno, hicimos la encuesta y hay una campana de niños pequeños, o sea, de 4 a 12, 13, y luego la campana de mayores, pero yo creo que es como, en verdad... Claro, no es solo para niños, lo que dices tú te lo pasas bien escuchándolo como adulto y aprendes algo. Entonces también los chavales, es verdad que los adolescentes a veces tienen este punto como de no, es muy para... Pero yo creo que aún así sirve y ayuda y viene bien, sí, claro. Yo creo que si lo oyen les gusta. De hecho, varias amigas, ¿no?, que son las que nos cuentan de primera mano, nos dicen... Yo no se lo intento poner a mi hijo adolescente porque es como, no, mamá, además si te gusta a ti, a mí no me va a gustar. Dice, pero sucede que lo estoy escuchando en el salón, ¿no? Y aparece por ahí el de 15, no sé qué, y esto, se sienta y acaba oyéndolo todo, ¿no? Y acaban comentándolo al final. Y eso pasa, pero no hemos querido como forzar el marketing o orientarlo hacia ahí, sino hacia las familias, pensando pues que a lo mejor eso, los más adolescentes que estén en las familias pueden formar parte de esa escucha colectiva. Sí o sí, ya profesores o tal, ya es otro tema, ¿no? No, bueno, poca broma que sabemos que hay muchísimos estudiantes que utilizan los podcasts. Yo misma utilizo muchos podcasts para documentarme y tener, bueno, mientras estás haciendo otras cosas, vas escuchando podcasts y te vas enterando de pues a lo mejor biografías o conocer mejor un personaje más a fondo de una manera que no sea, pues a lo mejor muy enciclopédica, ¿no? Sino que te enteras más de otros detalles. Y tenemos el caso del podcast de selectividad para estudiantes, creo que se llama, que es un éxito, o sea, lo petan en Spotify, lo usan todos los estudiantes de selectividad, se lo ponen ahí porque es que su autor es maravilloso y lo cuenta de una manera que a la gente le enganche. Tiene además canal en TikTok, que también ahí en la pandemia se lo llevó a TikTok, o sea que yo ahí os doy ideas. Aunque TikTok no es para niños, así que esto ya más bien para adolescentes. Pero bueno, que el formato tiene unas posibilidades brutales y que o sea, que creo que puede llegar a convertirse en una herramienta más de aprendizaje, o que ya lo es, pero que tiene muchísimo recorrido. Chicas, ha sido un placer charlar con vosotras. Igualmente. Espero que a nuestra audiencia pues se vaya corriendo a escuchar La Lupa Sónica, si es que no lo conocíais ya, porque es muy probable que sí. Podéis encontrarlas en todos los dispositivos, bueno, en todas las plataformas de podcasting, en su web, de La Lupa Sónica, me parece que es .com, ¿verdad? A ver, que lo mire, .com. Ahí tenéis todos los episodios, una imagen curradísima que creo que es seña de la casa y que me ha gustado mucho porque se nota que es un proyecto muy mimado y muy cuidado y que contagia, ¿no? Ya te da esa sensación de esta gente va ahí bien, en serio. Y donde podéis además también apoyar, pues eso, con esta plataforma de, me parece que era Tipeee, que no quería decirlo yo mal, pues ahí podéis apoyarlas y bueno, pues escribirlas. También están en Instagram, también podéis localizarlas por Instagram, así que Javiera, que se me ha ido el nombre. Maite, Javiera, muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte, que lleguéis a muchísimas temporadas y que se profesionalice el proyecto. Sí, bueno, gracias a ti y a Madresfera por darnos la oportunidad de estar un rato charlando, que nos lo hemos pasado estupendamente. Sí, ha sido muy guay. Pues muchas gracias, chicas. Nos seguimos escuchando.
¿vale? Ahí nos escucharemos y nos seguiremos divirtiendo y aprendiendo, porque yo he aprendido en vuestros episodios, ya os lo aseguro, y se lo voy a poner a mis niños también para que aprendan, porque están ahí en plena edad escolar, así que les viene de maravilla. Amigos, nosotros nos vamos, podéis seguir escuchándonos también en nuestro canal y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Hasta luego, Mariano. Adiós. Adiós.